Y eso es algo muy importante, porque hoy podemos tener muchas preocupaciones, hoy podemos tener algunas circunstancias que nos estén aquietando, pero qué importante es recordar, si eso es una realidad para ti en esta mañana, que tú fuiste perdonado, que ya la deuda está paga, como decimos siempre, que ya tu problema más grande fue resuelto en la cruz. Entonces, a la vez que tú recuerdas que tu problema más grande fue resuelto en la cruz, eso te da como las perspectivas, los lentes para entonces ver el resto de tu vida, el resto de tus problemas, el resto de tu realidad. Nunca olvidemos eso, mi hermano. No había problema más grande. Tú no estabas metido en una situación tan difícil como la que estabas espiritualmente, que es que estabas perdido hasta que Cristo te alcanzó. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad de estar juntos. Hoy continuamos con esta pequeña serie de sermones donde hemos estado explorando el tema una comunidad redimida. Hoy es la segunda y última parte de esta miniserie de sermones, una comunidad redimida. Y lo que hemos estado recordando con este tema de una comunidad redimida es acerca de esas palabras que usted siempre ve por ahí, esos términos constantemente en la iglesia, en las pantallas. Son tres palabras: conocer, amar y servir, que es la visión de nuestra iglesia. Recordando que la vida cristiana consiste de eso, de conocer a Dios, de amar a Dios y al prójimo y de vivir una vida de entrega a Él para su gloria. Siempre me gusta decirlo al revés. Yo no puedo servir a un Dios que no amo y yo no puedo amar a un Dios que no conozco. Así que miren la importancia de esa idea. Así que eso es lo que hemos estado viendo y recordando también los fundamentos de la iglesia. Y hoy particularmente regresaremos al libro de los Hechos para ver unos fundamentos importantes, unas características importantes de la iglesia. De hecho, al punto que hubo un comentarista bíblico del siglo XVI que, pensando en este pasaje de Hechos capítulo 2 que vamos a ver esta mañana, él llegó a decir: oye, esto es como si fuera una pintura o una imagen de lo que es la iglesia puesta aquí en palabra. Lo que vamos a ver ahora en Hechos capítulo 2. Así que yo le invito a que me acompañe ahí el texto. Hechos capítulo 2. Y vea conmigo particularmente del versículo 40 en adelante. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 47. Le pido que el que pueda estar de pie, que me acompañe para darle lectura a la palabra. Hechos capítulo 2, versículos 40 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes juntos con alegría, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, nuevamente te damos gracias. Gracias por la oportunidad de reunirnos como iglesia. Te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, que seamos confrontados, animados, exhortados, Señor, en esta mañana. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros hoy, Señor. Y no hay mejor cosa que estar y pasar tiempo en tu palabra. Tu palabra satisface nuestras necesidades. Tu palabra es como una lumbrera, Señor, como un faro en medio de la oscuridad. Tu palabra es como agua, Señor, para el sediento. Y te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones. Gracias por la iglesia, por cada familia, por los hermanos que nos visitan. Te pedimos que tengamos un tiempo en tu palabra. En tu nombre Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. Entre el año 1960 y 1992 ocurrió una de las guerras más
sangrientas de todo Centroamérica. Esos años, entre 1960 y 1992, fueron años de guerra civil en Guatemala. Es una guerra de la cual nosotros pocas veces conocemos, ni siquiera muchas veces se menciona en nuestros libros de historia, pero ocurrió al lado de nosotros, ahí en Guatemala, en Centroamérica. Centroamérica en el siglo XX tuvo mucha guerra civil. Y ese contexto de la guerra civil en Guatemala, dicen algunas estadísticas que llegó a dejar algunos 200,000 muertos. Pero usted sabe que esos son los números oficiales. Hay muchos más que nunca aparecieron. De hecho, cuando yo fui a Guatemala, tuve la oportunidad de visitar un lugar donde la calle era una calle sola, vacía, era un lugar tétrico. Cuando tú te acercabas, decían, oye, allí ocurrió una masacre de esa guerra civil. Y lo interesante es que mientras estaba allí, yo conocí a un hermano, hoy es creyente, pastor, que cuando tuvimos la oportunidad de dialogar, él sacó el tema de la guerra civil. Yo tenía mucho cuidado porque eso es algo reciente, una herida reciente para ellos. Así que aunque yo amo la historia y iba a estar allí, quería conocer más, yo no me atrevía yo a sacarle el tema, a hablarle sobre eso porque es algo muy reciente para ellos. Así que yo esperé hasta que él comenzó a hablar del tema y para mi sorpresa, cuando empezamos a hablar del tema de la guerra civil en Guatemala, él me dice, yo fui un soldado, yo estuve allí. Así que él me pudo contar de adentro diciendo, yo vi muchas cosas allí, yo participé en tal batalla, en tal situación, yo conocí tal general, pero de toda la conversación y todos los datos históricos que él me pudo dar, lo más que a mí me sorprendió fue particularmente unas palabras de este hermano hoy en la fe, como les decía, hoy es un pastor. Cuando él me dijo, mira, yo quiero decirte algo que pasaba allí y que nunca se me va a olvidar, él me dice. Había muchos eventos difíciles que él vio, gente muerta y todo eso. Pero él dice, pero hay algo que a mí nunca se me olvida. Y es que todas las mañanas el capitán del régimen, del grupo, él llamaba a su cuadrilla y cuando los llamaba a cuenta en la mañana para saber que todos estaban ahí y para prepararse para el día, para la misión del día, él pasaba revista. Y él, antes de en vez simplemente de llamarlos uno a uno, soldado Torres, repase al frente, o soldado Santiago, algo así, no. Más que eso, ¿sabes qué él hacía? Él decía estas palabras, un paso al frente el que se quiera ir. Todas las mañanas, este capitán se dirigía a sus tropas, las paraba en fila así, para el frente, a una línea, y decía, dé un paso al frente el que se quiera ir. Este es el momento. Dé un paso al frente, vaya, tome sus cosas y váyase. Si no quiere pelear, si no quiere ir a la guerra, si quiere rendirse. Entonces, lo interesante de esa frase de este capitán que se le quedó marcada a este soldado, era la idea de que todos los días se revisaba el compromiso de los soldados. Era como si todos los días este capitán quería, antes de salir a la misión, él quería estar tan seguro de que los que iban a la misión estaban comprometidos con la misión. De que los que iban a la batalla sabían a lo que iban, tenían convicción y estaban muy seguros. Él no quería a nadie allí que fuera flojo. Y estoy hablando flojo de convicciones. Él no quería a nadie allí que tuviera una mente débil, que quisiera estar allí pero quisiera estar acá también. No. Él quería allí a todos sus soldados con una misma mente, unidos, con un mismo enfoque. Vamos a la misión, a defender el país. Esto es una guerra. Y todos los días él le preguntaba, ese capitán, y eso quedó en la mente de este soldado, un paso al frente al que se quiera ir. Claro, usted sabe que yo curioso le pregunté si alguien dio el paso al frente. Y sí me contó que personas llegaron a dar ese paso al frente. Y simplemente eran personas que se iban y ya no participaban de lo que era oficialmente la guerra y se convertían en desertores. Pero mis hermanos, eran personas al final de cuentas que no tenían el compromiso. Eran personas que no estaban alineadas a la misión. Eran personas que no estaban unidas en un mismo enfoque. Y ese capitán no quería salir, no quería dar ni un paso si la gente no estaba comprometida. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, mis hermanos, nos damos cuenta que en el libro de los Hechos tenemos a una iglesia que de todas sus características resalta su unidad, su enfoque,
su convicción, especialmente en el tema de la misión de Dios. Si pasaban revista todas las mañanas en la iglesia primitiva para salir a la misión, estoy seguro que no había nadie que daba ese paso al frente para rendirse, para decir ya no quiero ir. Porque todos estaban, como veremos en el pasaje de esta mañana, todos estaban unánimes, todos estaban en el mismo enfoque, todos tenían en su mente la misma misión, tenían el mismo general, que era Jesús, usando esa analogía, tenían la misma idea. Así que en la mañana de hoy estaremos viendo este pasaje de Hechos capítulo 2 y nos contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cómo eran los primeros cristianos? ¿Cómo se describe esta iglesia? Y veremos a través de este pasaje al menos 5 características. Unas 5 características de esta iglesia del libro de los Hechos que, mis hermanos, son características que deben tener toda iglesia del Señor. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Recuerden que Lucas no fue uno de los apóstoles originales, Lucas fue un acompañante de Pablo. Así que este libro escrito por Lucas, Lucas escribe la primera parte, que es el Evangelio de Jesús, la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión, y luego escribe este libro de Hechos, donde él nos narra cómo fue la historia después que Jesús ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de estas personas, de estos primeros creyentes? Así que el libro de Hechos se escribe más o menos en el año 60, así que estamos hablando unos 30 años después de que Jesús había muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Lo que veremos en esta mañana es lo que el pastor Martin Lloyd-Jones le llamó el cristianismo auténtico. Él decía, si tú quieres ver el cristianismo auténtico, el cristianismo verdadero, una imagen de lo que significa ser una iglesia, la tenemos ahí, en el libro de los Hechos. Hay otros autores que dicen, ahí en el libro de los Hechos está el patrón, está la imagen ante la cual la iglesia de todos los siglos se debe estar mirando. Así que vea conmigo en esta mañana todas estas características, al menos 5 características de esta iglesia del libro de los Hechos, de esta iglesia que comenzó hace ya casi 2000 años atrás. Pero antes de entrar de lleno, quiero hacer un breve repaso de lo que estaba pasando ahí. En Hechos capítulo 1, Jesucristo le había dicho a sus discípulos, ustedes no se vayan, ustedes esperen la promesa. Yo les enviaré el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, cuando tú ves el libro de los Hechos, cómo está estructurado, te das cuenta que el libro de los Hechos, el Evangelio comienza a expandirse en Jerusalén, Judea, Samaria y termina en Roma. Que desde Roma tú podías ir hasta lo último de la tierra porque estaban los caminos conectados. Así que ese era el énfasis del capítulo 1. El grupo, la iglesia, este grupo de personas que eran como 120, estaban unidos y el Espíritu Santo vendría sobre ellos les daría poder para ser testigos. Si usted y yo quitamos esa escena, nos quedamos con un grupo de gente temerosa. Si tú y yo quitamos la escena donde el Espíritu Santo está viniendo para darle poder a la iglesia, nos quedamos con un grupo de gente escondida. ¿Usted sabe lo que había hecho Pedro y algunos de los apóstoles cuando Jesús murió? ¿Alguien lo recuerda? Se habían ido a pescar. Ese era su trabajo pasado. No había muchas expectativas. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre ellos, es aquel poder que los capacita para poder hacer esta misión. Así que después usted pasa a la página, ve Hechos capítulo 2, y en Hechos capítulo 2, luego de la venida del Espíritu Santo, cuando hay unas manifestaciones, cuando la gente empieza a hablar ahora el mismo idioma otra vez, empiezan a entender. O sea, se está revirtiendo lo que había pasado en Babel. ¿Ustedes recuerdan en Babel donde había un idioma, pero después se multiplicaron y se hicieron muchas naciones, muchos idiomas diferentes? Ahora en Hechos, Dios estaba mostrando que Él haría un solo pueblo. De todas esas naciones que se dispersaron, Él haría un solo pueblo. Así que lo que vemos en Hechos capítulo 2 es precisamente como revirtiendo lo que había pasado en Babel. Y lo interesante es que cuando ocurre eso, la gente empieza a preguntarse. De hecho, yo no sé si te recuerdan, en Hechos capítulo 2 la gente dijo, oye, ellos están borrachos. Esta gente, algo les pasó, porque para ellos era extraño lo que estaba ocurriendo, para las personas alrededor. Así que Pedro tiene que levantarse. A mí me llama tanto la atención que sea Pedro. Pedro, el que siempre hacía las cosas al revés. Pedro, el que cuando Jesús le decía, vamos para allá, iba para el otro lado. Pedro, el voluntarioso, hay que decirle así, porque lo era. Pedro, el espontáneo. Pedro, el que le dijo
Jesús, yo no sé esta gente si te van a seguir, pero yo te voy a seguir, voy a ir preso por ti y voy a morir por ti si es necesario. Pedro el que luego lo negó 3 veces. Así que este Pedro es aquel a quien dentro de la soberanía de Dios, a Dios se le ocurre que él sea el primer predicador de la iglesia. Miren, humanamente, haciendo un equipo, yo no sé, yo escogería otro tal vez. Pero a Dios se le ocurre que sea Pedro, el primer predicador de la iglesia. Y qué gran mensaje dio. Usted lo tiene ahí, un sermón, Hechos capítulo 2. No lo vamos a leer ahora, desde el verso 14. Ese es para su tacita de café, la que siempre le invito en las tardes. Esa es para hoy. Desde el verso 14, lea todo ese sermón. De hecho, hay algunos autores que dicen que en realidad aquí ni siquiera está el sermón completo. Estos son como las ideas principales que el Señor quiso que quedaran aquí plasmadas para nosotros. Pero ahí Pedro predica este sermón. Y cuando Pedro predica este sermón, ocurre algo interesante. Yo le invito a que vayan conmigo al verso 37. Porque todo esto es el contexto, antes de ver esas características ahí de la iglesia primitiva. Cuando Pedro predica el sermón, dice el verso 37, al oír esto, la gente que escuchó esa predicación, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ustedes notan el proceso de predicar la palabra con el poder del Espíritu Santo y que provoca preguntas a la gente y que provoca que la gente diga, oye, yo necesito de ese Cristo que tú estás hablando. Yo necesito de esa salvación que tú estás hablando. ¿Qué puedo hacer? Porque ya me he dado cuenta que no puedo salvarme yo y tú me estás hablando de un Jesús que puede salvarme. ¿Qué puedo hacer? Preguntaba la gente. Pedro en el versículo 38 les contesta, arrepiéntanse. Y recuerden que el término arrepiéntanse es cambien de dirección. Si ustedes están caminando para allá, caminen ahora para acá. Cambien de enfoque, cambien de alianza. Que ahora su corazón o su vida no ronda alrededor de su propia sabiduría, de sus propios deseos. Ahora su vida, su corazón, sus deseos deben girar en torno a Dios. Ahora tienen un rey diferente, ahora tienen un amo, un señor diferente. Eso es lo que significa arrepentirse. Es un cambio completo y total. Arrepentirse, mis hermanos, no es una reforma. No es cuando algo está un poco sucio y tú le quitas el polvo. No. De hecho, ¿ustedes recuerdan a Jesús cuando habló con Nicodemo? Le dijo, Nicodemo, no es que tú necesitas un arreglito. Nicodemo, no es que tú estás un poquito sucio y ven que yo te voy a limpiar por fuera. No, Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Y tú no puedes, porque de la carne, todo lo que nace de la carne, carne es, le dice Jesús. Si tú vas a nacer de nuevo, es una obra del Espíritu Santo. Solamente Dios puede hacerlo. Así que Pedro le dice a esta gente, arrepiéntanse. Tienen que cambiar su corazón. Tiene que haber una obra de arrepentimiento que produce el Espíritu Santo para que ustedes ya no anhelen el pecado, para que ahora ustedes anhelen a este Salvador del cual les estoy predicando. Pero luego dice, arrepiéntanse. ¿Y cuál es el próximo paso? Bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí se nos muestra la importancia del bautismo como un símbolo, como una señal de lo que está ocurriendo. Cuando nos bautizamos, estamos mostrándolo. Usted sabe que el bautismo, nosotros estamos enviando un mensaje públicamente. Cuando yo me bautizo públicamente, estoy diciendo, estoy muriendo con Cristo cuando me meto a las aguas. Y cuando salgo, estoy diciendo, estoy resucitando con Cristo. Miren qué impresionante esto, y pocas veces lo vemos así. Lo que estamos diciendo es, cuando nos bautizamos, la próxima vez que usted vea un bautismo, que esperamos tener en marzo, pronto, si Dios lo permite, aquí en la iglesia. Pero la próxima vez que usted vea un bautismo, usted vea la imagen de que esa persona está diciendo, estoy muriendo con Cristo, su muerte es mi muerte. Y cuando sale, estoy viviendo con Cristo porque resucitó, su vida es mi vida. Miren qué hermosa imagen del Evangelio. Cuando tú te bautizaste ocurrió lo mismo. Tú estabas diciendo, la muerte de Cristo es mi muerte, Él murió por mí. Fui sepultado. Pero como Él derrotó la muerte, también que ante tu vida es mi vida hoy. Y tengo esa vida, esa vida eterna en Cristo. Así que cuando vemos aquí lo que Pedro les está diciendo, arrepiéntanse, bautícense, reciban el Espíritu Santo. Luego lo dice el verso 39, para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Él está hablando al pueblo de Israel, especialmente a un grupo de judíos, y está hablando de unas promesas. Él cita muchos versos del Antiguo Testamento en su sermón, y él les habla acerca de cómo todo esto no es nuevo. Esto no es un mensaje que los apóstoles se inventaron. Esto venía del Antiguo Testamento, el Dios que ya había hablado por los profetas y ahora había hablado por el Hijo, como dice el libro de los Hebreos. Y luego le dice en versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos, salgan corriendo, huyan, porque la consecuencia o la condenación para esta perversa generación es la muerte. Y ustedes tienen que ser rescatados de ahí. Sean salvos de esta perversa generación. No participen de la condenación de la cual participará esa perversa generación. Esto es lo que Pedro les está diciendo. Hermanos, Pedro se está levantando frente a un grupo de personas, el pueblo en ese momento, y les está diciendo, imagínatelo como levantando un cartel bien grande, diciéndole, hay una sola vía de salvación. Hay un solo lugar en el que puedes salvarte. Hay un solo medio, es a través de Cristo. Arrepiéntanse, bautícense, mueran en Cristo y vivan en Cristo. Vengan. Cuando tú haces la misión día a día, cuando tú le compartes el evangelio a una persona, ¿sabes que eso es lo mismo que estás haciendo? Le estás diciendo, no sigas caminando por ese camino porque te vas a estrellar. Míralo de esta manera, todas esas personas perdidas que están caminando hacia allá, hacia la condenación. Y tú que ibas caminando hacia allá, y no fue por ti mismo, por tu sabiduría, ni por tus fuerzas que te diste la vuelta. Mira esta imagen, fue Dios, fue una obra de Dios, que Él te dio la vuelta y ahora te hace caminar hacia Él. Pero ahora tú le estás diciendo a todos los que siguen caminando hacia allá, hey, mira, da la vuelta, arrepiéntete. Ahora mira a Jesús, camina hacia Jesús. Si sigues caminando allá, lo que vas a encontrar es la muerte. Camina ahora hacia Jesús. Hermano, eso es lo que tú y yo le decimos todos los días a las personas alrededor, lo que le debemos estar diciendo cuando compartimos el evangelio. Hay uno que me salvó, ven, te puede salvar a ti. Hay uno que puede cambiar tu vida. Todo eso es lo que Pedro le está diciendo a esta gente. Sean salvos de esta perversa generación. Arrepiéntanse, vengan a Cristo, bautícense, participen en su muerte y participen en su resurrección. Luego dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren lo que estaba pasando aquí. Tenemos a Jesús, primero llamando a 12, después llamando a 70. El grupo iba creciendo, los evangelios. Después nos dice Hechos capítulo 1 que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos ya eran 120. El pastor Jeff, si usted estuvo el miércoles, estuvo hablando de eso. Después vemos aquí en este pasaje que ya de momento hay un gran crecimiento, hay 3,000 personas que se añaden a la iglesia. Y si usted sigue leyendo, llega a Hechos capítulo 20 y ya no nos da un número exacto, pero dice millares de personas creían en el evangelio. Miles y miles de personas, la iglesia seguía creciendo sin parar. Esto era señal de que esto no era un movimiento humano. Mi hermano, si esto fuera un movimiento humano, estaba destinado al fracaso. Escúchelo bien, si la iglesia fue inventada por Pablo, si la iglesia hubiera sido inventada por Pedro, si la iglesia hubiera sido inventada por Juan, estaba destinado al fracaso. Hoy tú y yo no estuviéramos aquí. Yo no sé dónde usted estuviera esta mañana, pero yo no estuviera aquí. Es que esto no existiría. Estuviéramos destinados al fracaso. Pero la iglesia fue fundada, establecida en un cimiento eterno, lo vimos la semana pasada, en un fundamento completo, sólido, la roca de los siglos, es sobre Cristo. Por eso es que Cristo decía, Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Este es mi trabajo, yo estoy así haciendo el fundamento. Esto no va a quedar, usted recuerda la ilustración del domingo pasado, esto no va a quedar como la Torre de Pisa, que quedó como virada, y que de aquí a 200 años se va a caer en algún momento. No. Jesús edificando su iglesia es el arquitecto perfecto, el que está poniendo esos fundamentos y esa iglesia nunca se va a caer. Y por eso esa iglesia empezó a explotar y a crecer de tan grande manera. Pero miren el proceso que aparece ahí. Escucharon el evangelio, respondieron al evangelio, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Ustedes vieron los 4 pasos. Son los 4 pasos que han funcionado por los pasados 2000 años. No hay que añadirle más. Esta gente
escuchó el evangelio, respondió al evangelio, fueron bautizados y luego se añadieron a la iglesia. Y cuando habla de añadirse a la iglesia, ya es el proceso de membresía. Ya es el proceso donde ellos se hacen parte de la iglesia oficialmente. No solo de la iglesia universal, sino de la iglesia local. Así que todo esto pasó. ¿Y cómo sabemos que había membresía de la iglesia? Bueno, habían hasta listados. Tenían números de cuánta gente tenían. Sabemos más adelante, si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, que sabían cuántas viudas habían. ¿Recuerdan el debate que hubo para servir a las viudas en Hechos capítulo 6? Así que esto era una iglesia que estaba organizada en cuerpos locales. O sea, había una membresía local. Era importante eso. Tú manifestar tu amor por Cristo a través de una iglesia local. Por eso es que no debe existir un cristiano sin iglesia, mi hermano. Es que eso no tiene sentido. Este es el sentido de decir, oye, yo amo a la cabeza que es Cristo, pero sería una cabeza sin cuerpo. ¿Qué sentido tiene eso? La cabeza está unida al cuerpo. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, según nos enseña la Biblia. Así que no existe tal cosa como un cristiano sin iglesia local. Porque ¿cómo va a practicar el amor? ¿Cómo va a practicar lo que vimos el domingo pasado? Cuando decía en Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarse. ¿Por qué? Porque hay una exhortación, hay un ánimo. ¿Recuerdan el domingo pasado que yo le decía, nos necesitamos unos a otros? Yo necesito ese ánimo de uno que me diga, oye, mantente firme, sé fiel, Dios está contigo, mira lo que Dios hizo a salvarnos en la cruz. Nos necesitamos exhortar los unos a los otros. Ese es el llamado del Señor. Por eso necesitamos la membresía de una iglesia local. Nos necesitamos unos a otros. Así que al final de cuentas, mis hermanos, miren el proceso hasta el verso 41. Escucharon el evangelio, respondieron al evangelio, se bautizaron y luego se añadieron a la iglesia, se hicieron miembros de la iglesia. Y noten entonces, ahora sí, todo eso fue la introducción para entrar al verso 42 al 47, donde se nos menciona particularmente, no se asuste que esta parte es bien rápida. Después de una introducción de media hora, ¿verdad? Versos 42 al 47, ahí se presentan particularmente las 5 características de esta iglesia. Pero teníamos que ver ese contexto para entender cómo era esa iglesia, cómo era esta gente que escuchó el evangelio, respondió al evangelio, se bautizó y luego fue recibida en la iglesia. Miren desde el verso 42 cómo empieza a describirse. La primera línea, y perseveraban, y ese es el término que más te va a repetir ahí. Perseveraban se mantenían en esto. Este era su día a día. Cuando dice y perseveraban es que esta era su práctica. No es que esto lo hacían hoy y después lo hacían una vez cada 2 años. La idea de las cosas que se van a ver desde el verso 42 en adelante, dice perseveraban es porque era lo que ellos hacían como iglesia todo el tiempo. Número 1, y es esta primera característica, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y es lo primero que vemos aquí en esa primera línea del verso 42. Esta era una iglesia centrada en la palabra de Dios. Mis hermanos, ellos no perseveraban en los pensamientos de Pedro. No era Pedro que se le ocurría decir algo, no siendo inspirado por el Espíritu Santo, simplemente por decirlo, y ellos lo guardaban, no. Ellos no se basaban sus enseñanzas sobre lo que había dicho una persona. Eso es lo que diferencia al cristianismo ortodoxo de todas las demás sectas y de muchas otras religiones. Que dicen, sí, porque Joseph Smith dijo, el de los mormones, sí, porque Alá y Mahoma dijo, sí, porque Elena White dijo, sí, porque Mita dijo. Entonces, son sectas que se basan no en lo que dice la palabra del Señor, sino en lo que dice alguna persona. De hecho, cuando se fundaron los Testigos de Jehová en el siglo XIX, Estados Unidos, una de las cosas que ocurrió con este señor Russell era que cuando él empezó a escribir libros, era como libros donde él explicaba la Biblia según su propio entendimiento, sus propias ideas, que de hecho tienen muchas tergiversaciones, está bien lejos muchas veces de lo que es el mensaje del Evangelio de Jesús. Y cuando él explicaba eso, ¿sabes qué él llegó a decir? Él llegó a decir esto. Mira, va a llegar un punto donde nadie va a necesitar, tú no necesitas la Biblia. Mira, tú obtén mi revista, lo que yo he escrito, y con eso es suficiente para ti. La Biblia la puedes cerrar, porque mi escrito, mi pensamiento es la autoridad.
Eso llegó a decir Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Así que esta gente, mi hermano, dice el texto que ellos perseveraban no en la opinión de los hombres. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles que habían sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos perseveraban en la palabra de Dios. Ese era su fundamento. Mire ese primer sermón de Pedro. Cuando lo lea esta tarde, del verso 14, allí en Hechos capítulo 2. Miren ese sermón de Pedro, cuántas veces cita el Antiguo Testamento. Era un sermón fundamentado en la palabra de Dios. Así que en primer lugar, esta iglesia estaba centrada en la palabra. Y vuelvo y repito, cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no es que un día predicaban de la palabra y pasaban meses o años y el resto predicaba de los sueños que tuvo ayer el pastor. O de una idea que vio en Facebook ayer y la trajo hoy a predicar, de un hombre. No, perseveraban, era su constancia, era todo el tiempo pensando en la palabra de Dios. Lo que predicaban era la palabra de Dios. Ese era su fundamento, la fe y la práctica. O sea, lo que creía la iglesia y lo que hacía la iglesia estaba fundamentado en la palabra de Dios. Y es una buena pregunta para nosotros que estamos mirando estas características casi 2000 años después. Lo que creemos como iglesia y lo que hacemos como iglesia, ¿está fundamentado en la palabra de Dios? Podemos decir, ¿sabes qué? Yo creo esto porque está aquí en la palabra de Dios. No es una formulación nueva o esotérica o que alguien se inventó. Yo hago esto como iglesia porque está aquí fundamentado en la palabra de Dios. No es una idea nueva. A todas esas ideas nuevas tienen nombre, se llaman herejía. Todas esas ideas nuevas o extrañas que intentan entrar o adentrar a la Biblia. Usted sabe que desde los mismos tiempos de Jesús estaba esto. Y Jesús tiene que hablar contra los fariseos y decirles, es que ¿sabe cuál es el problema de esta gente? Que coge tradiciones de hombre y las pone como si fuera la autoridad de la palabra de Dios. Jesús ya le había dicho eso a los fariseos. Así que, en primer lugar, esto es una iglesia centrada en la palabra de Dios. La fe y la práctica de la iglesia estaba basado en lo que Dios había revelado. Esta es la primera característica, mis hermanos, de la palabra de Dios. De hecho, esto es muy importante porque esto es la doctrina. Miren cuán importante era el fundamento de la sana doctrina para la iglesia. De que lo que creyeran no era algo inventado por un hombre, sino en lo que dijo Dios. ¿Sabes por qué? Porque hoy tenemos especialmente toda una generación, y cuando hablo de generación no estoy hablando particularmente de jóvenes, porque cuando estoy incluyendo la generación que está viva hoy, que están los mayores, los más jóvenes, tenemos toda una generación que está expuesta a redes sociales, a plataformas digitales, páginas web, YouTube, cosas como esas que antes no existían. Y es muy triste, pero yo he escuchado lo siguiente, yo no sé si tú lo has escuchado, yo lo he escuchado, que me han dicho, mira, sí, porque pasó tal cosa. O tal cosa es así, pero me dan detalle. Y tú sabes al final, ¿cuál es su fuente de información? Literalmente me dicen, sí, eso fue así. Yo lo vi en Facebook. Y yo le pregunto, sí, pero una fuente de información, es una página. No. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no sé si se acuerdan de eso. O sea, me refiero, no todos aquí se van a acordar de eso. Era de mi tiempo de la universidad. Había un sitio que se llamaba rincondelvago.com. Escuche bien, antes de ChatGPT, el rincondelvago.com. Y ese era para que los perezosos entraban ahí y literalmente tenían trabajos listos, bajarlos y tratar de engañar a los profesores. Pregúntale al profesor Garlo, tuvo 40 años enseñando y quizás vio mucho eso. El rincondelvago.com. Así que, ¿de qué fuente tú estás sacando esto? Y literalmente yo tengo personas, yo la he mirado así. Y no, es que eso tuvo que haber pasado y eso tiene que ser verdad porque yo lo vi en Facebook. O porque yo lo vi en YouTube. Y ya esa es su autoridad máxima. No, mi hermano. Y especialmente en términos doctrinales, tenga mucho cuidado con lo que usted ve en YouTube y lo que usted ve en Facebook. Facebook y YouTube están llenos de locos, de herejes, de personas que se han desviado de la palabra de Dios, tristemente. Tristemente, pero está lleno de eso. Así que tenga cuidado, filtra a quién usted escucha, a quién usted lee. Pregúntale al pastor Edgardo, pregúntame a mí, pregúntale a otro de los hermanos, a algún líder de la iglesia. Oye, este autor, este predicador, es bueno, puedo escucharlo, puedo consumirlo.
Una de mis preguntas favoritas, yo se la he dicho antes, es cuando alguien viene a decirme, oye, ¿has leído este libro? ¿O qué piensas de este autor? Porque es bueno ese deseo de querer cuidar su mente. Así que era importante para la iglesia primitiva guardar la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no estaban inventando algo nuevo. Ellos querían perseverar en lo que ya estaba allí. Mi hermano, la iglesia no tiene que inventar un mensaje nuevo. Ya el mensaje está. La iglesia tiene que predicar el mensaje que ya está ahí, que es el mensaje de Cristo. El mensaje que siempre ha funcionado. Yo no entiendo por qué muchas veces las iglesias se desvían y quieren cambiar el mensaje o quieren hacer otro tipo de cosas que ya no es la predicación de la palabra. Oye, por 2000 años ha funcionado predicar el mensaje de salvación. ¿Por qué hoy quieres cambiarlo? ¿Por qué quieres bajar el estándar? Esta iglesia estaba centrada en la palabra de Dios. Pero tenemos que seguir. La segunda parte del verso 42 dice que ellos no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino luego dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Esta es la segunda característica, mis hermanos. Esto era una iglesia unida. Era una iglesia que permanecía juntos, que sabían que se necesitaban unos a otros. El ser humano ha intentado unir a la humanidad de muchas maneras y le ha sido imposible. Pero Jesús oró para que sus discípulos fueran uno. ¿Y usted sabe cuál fue la imagen que usó Jesús? ¿Usted la recuerda, Juan? Así como el Padre y yo somos uno. Él está usando la imagen de la Trinidad. Así como el Padre y yo somos uno, que mi pueblo sea uno. Que estemos unidos, que seamos de un mismo pensar. La tercera canción que cantamos mientras recogíamos la ofrenda esta mañana era esa. Haznos uno, decía esa alabanza. Haznos uno. Jesús había dicho en Juan capítulo 17 que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús unió a un grupo bien diferente de personas, ya eso yo se los he hablado antes, a Simón el Celote, a Mateo el Publicano, él los juntó como un solo cuerpo. Y esta iglesia primitiva estaba ejemplificando eso, estaban siendo uno. Dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Y vuelvo y repito, siempre usa el término perseveraban, porque es el que se repite para el resto de las palabras. Significa que esta idea de la comunión unos con otros no es cuando yo quiera, no es cuando yo me sienta, no es una vez al año que yo voy a la iglesia o que la iglesia se mueve y nos juntamos en algún lugar y ahí estamos perseverando en la comunión unos con otros. No, mi hermano, esto es una práctica. La idea de perseverar es la idea que tú haces como algo común y corriente, que lo haces todo el tiempo. Que nadie te tiene que empujar. Nadie tenía que mover a esta iglesia a que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la palabra. Nadie tenía que empujar o obligar a esta iglesia a estar unidos. Al contrario, ¿sabes qué? Ellos querían estar unidos. Ellos buscaban los medios, aún en medio de persecución, aún en medio de tiempos difíciles, ellos buscaban cómo estar unidos. Yo me temo que mucha gente en las iglesias de hoy lo hace al revés y buscan a cuántos servicios yo puedo faltar al año. Oye, pero si yo falto el miércoles, pues está bien. Y si yo falto este domingo, pues está bien. Y si yo falto de la otra reunión, pues está bien. Y recuerden algo, esto lo hemos hablado, el domingo es un día especial, es el único día que es la reunión de los santos. No ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. La iglesia puede reunirse cuando quiera. Y nosotros nos reunimos en nuestro caso los miércoles. Hay otra iglesia hermana que se reúne los jueves. Eso no es un servicio como el domingo. Tenemos que estar bien claros en eso. El domingo es especial y único. Esa es la reunión. Pero ¿sabe qué? A veces usamos cosas como esas como excusa. Para simplemente decir, oye, pues yo puedo escoger esto y simplemente, si es una vez a la semana, pues está bien. Mi hermano, pero si usted tiene más tiempo en la semana para reunirse con los santos, gloria a Dios, aproveche esa oportunidad. Si nos reunimos los miércoles, si nos reunimos los viernes, si nos reunimos los lunes, aproveche esa oportunidad. Esta iglesia que estamos viendo aquí, al contrario, ellos buscaban estar juntos. Ellos decían, hay un día de reunión, para allá voy. Yo quiero estar con mis hermanos. Era el concepto. Era el concepto de vamos a estar unidos cada vez que podamos. Cada vez que las circunstancias lo permitan, nos esforzamos, nos sacrificamos por estar unidos. Y de hecho, si usted ve, y quiero que me acompañe ahí, brinca un poco al verso 43 al 46, para que vea cómo se veía esa unidad. ¿Cómo es esto de que perseveraban en la comunión unos con otros? Mírenlo aquí. Verso 43 comienza a decir
que cuando esta iglesia estaba viviendo de esta manera, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime. Usted ve todas las veces esos sinónimos de perseveraban juntos, unánime, para hacer un énfasis, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, el que estaba allí no era obligado, era porque quería estar allí. Tenía alegría de corazón estar con sus hermanos y estar unidos. Iban al templo. Recuerden que todavía no existía un lugar o otro edificio aparte como una iglesia. Ellos iban al templo y estaban allí, se reunían, buscaban estar juntos. Pero luego hay una parte muy importante del verso 46 que dice partiendo el pan en las casas. Y ya pronto hablaremos de lo que era la comunión particular del partimiento del pan, de lo que es una señal de la cena del Señor. Pero aquí en ese verso 46, particularmente el énfasis es a la coinonía que tenía esta gente. Es al ir a las casas. Esta iglesia primitiva compartía, mis hermanos, sus casas. De hecho, hay un libro, se publicó hace poco, que su título es algo como esto. El Evangelio incluye las llaves de tu casa. Y miren por qué ese libro lo titularon así. Es muy bueno. Lea ese libro. Porque él dice, es una autora, ella dice, oye, muchas veces nosotros como que, sí estamos en el Evangelio, decimos que estamos en Cristo, pero no estamos en el cuerpo de Cristo. Eso no tiene sentido. Y decimos, sí, compartimos, pero en la iglesia. Y fuera de ahí, no nos vemos. Es más, si nos vemos, pues yo cruzo por ustedes no son así, pero otras personas. Yo cruzo por la otra vía para no ver a esa persona. Algo que no debe ocurrir. De hecho, la gente está muy clara aquí. Esta gente, mi hermano, buscaban estar unidos. Abrían las puertas de su casa. Yo le pongo un reto. Estamos empezando el año todavía. Estamos apenas empezando el 2026. Y yo le pongo un reto. Anímese a saber dónde viven sus hermanos. Si yo empiezo por aquí, desde aquí preguntando, oye, ¿tú sabes dónde vive este y este y este y este y este? Anímese. Anímese a involucrarse en la vida de otro intencionalmente, con el propósito de compartir la fe. Anímese a invitar un café a alguien. Vaya y reúnase en algún lugar, pero hágalo juntos. Algunos varones, creo que el viernes estuvieron allá en Plaza del Caribe, juntos allí comiendo. Qué bueno eso. Haga eso intencionalmente. Hubo un día, hace como, no sé, como 4 domingos atrás. La mitad de la iglesia nos encontramos en Plaza del Caribe. En ese contexto fue no intencional, porque no fue planificado. Pero literalmente seguían como apareciendo. Tú los veías por todo el pasillo. Pero sea intencional. Mira, ¿qué vas a hacer después? Bueno, hoy hay almuerzo aquí, pero otro domingo, oye, ¿qué vas a hacer después de aquí? Y voy a almorzar con esa persona. Algo tan básico y sencillo como eso. O invitarlo a tu casa a almorzar. Hermano, el Evangelio incluye la llave de tu casa. El Evangelio incluye toda tu vida. Esta iglesia estaba unida y lo hacía con sencillez de corazón y con alegría. Nadie los forzaba. Ellos lo hacían porque querían estar juntos. Ellos esperaban el domingo para estar juntos, pero también en la semana, si podían integrarse, lo hacían. ¿Sabes qué? Esta gente lo hacía y no tenía los medios que tienes tú, de WhatsApp, Messenger, celular. O sea, se te pone más fácil a ti y a mí, porque tenemos otros medios que podemos movilizar esa coinonía o esa relación. Así que esta iglesia estaba unida. De hecho, miren lo que dice ahí. Dice que todos esos que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Pero aquí hay que aclarar esto, porque hay gente por ahí, ¿sabes? Que yo he escuchado personas que me han dicho, sí, que en la Biblia enseña el comunismo. Y que toda esta gente, todos estos dictadores comunistas del siglo XX lo sacaron de ahí. O no ha leído la Biblia, no tiene idea de lo que está hablando. ¿Tú sabes qué? De hecho, yo una vez a uno le contesté así, hablamos, porque tuve una buena conversación. Y le dije, sí, pero hay una diferencia. El comunismo de hoy, ¿qué tú tienes? Tú tienes un dictador donde no existe propiedad privada y te obliga a ti, bueno, te quita las cosas, no son tuyas.
¿Qué pasaba aquí? Y lo dice muy clarito. Vendían sus propiedades, eran de ellos, las vendían porque ellos querían. Vendían sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había una autoridad por encima de ellos. ¿Saben por qué lo hacían? Lo hacían por amor. Lo hacían porque entendían que haciendo eso iban a bendecir a otro. No había un dictador por encima de ellos diciendo, no hay propiedad privada, todo eso que tú has construido es mío. Y yo lo administro según yo quiera. No, era el amor lo que movía a esta gente. A decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo tengo, yo quiero también bendecir a otro. Así se veía la iglesia primitiva, mi hermano, con una intencionalidad de decir, Dios me bendijo, yo quiero bendecir a un hermano también. Yo quiero ser de bendición para otro. Y ellos estaban unidos, vendiendo incluso algunas propiedades y bienes para ayudar a otros. Pero escuche bien, no fue, porque es que no es histórico, no es ni histórico ni bíblico, de que ellos se fueron a vivir a una comuna, de que ellos vivieron bajo la autoridad del dictador Pedro, y Pedro ahora dirigía el Partido Comunista de Jerusalén. No existía eso, no existía tal cosa. Era por amor. De hecho, cada uno vivía en su casa. Pero vendían terrenos, vendían propiedades incluso. Está haciendo un énfasis, está diciendo, ellos eran capaces de hacer todo lo que pudieran hacer por ayudar la necesidad de un hermano. Por amor, no por obligación. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban imitando a uno que lo dio todo, por entregarse a ellos y por amarlo, que fue Cristo. Por eso ellos lo hacían. Así que esta iglesia estaba unida. Tercer lugar, esta es una iglesia centrada en la palabra, una iglesia unida. Tercero, una iglesia obediente. Regrese allá al verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y ahora sí el énfasis es a que ellos estaban cumpliendo las ordenanzas de Jesús. Jesús había dado la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la cena del Señor. En la cena del Señor, los muchos se estaban haciendo uno. Eso es lo que ocurre en la cena del Señor. Todos como un cuerpo estamos tomando esta cena del Señor recordando la muerte de Cristo. De hecho, en el bautismo al revés, el uno se está uniendo a los muchos. Eso es lo que pasa en el bautismo. Uno solo que se está bautizando se está uniendo a la congregación. Lo que hacemos en la cena del Señor es que todos como congregación, los muchos, nos hacemos uno en ese momento, recordando que estamos unidos, recordando que todos tenemos el mismo Salvador. Mi hermano, la cena del Señor, la próxima vez que usted tome, que es pronto aquí, la cena del Señor, usted mire para el lado, y si es un creyente el que está al lado suyo tomando la cena del Señor y usted sorprenda y diga, wow, Cristo murió por ella, y es mi hermano, y es mi hermana. Cristo murió por mí, pero mira lo que recordamos en la cena del Señor, pero estamos uno aquí. Cristo murió por él, por aquella. ¡Qué bendición! De hecho, eso debe cambiar la forma en que yo veo a mi hermano, sabiendo que Cristo murió por él. Así que, al final de cuentas, esto era una iglesia obediente. ¿Sabe por qué? Porque estaba cumpliendo las ordenanzas que el Señor les había dado. Si el Señor les había dado esa ordenanza de que tomaran esa cena del Señor, ¿recuerdan a Jesús cuando dijo, haced esto en memoria de mí? Él le dijo, hagan esto todo el tiempo. Ellos estaban siendo obedientes tomando esa cena del Señor. Así que eran obedientes en la cena del Señor y eran obedientes en el bautismo. Número 4. Esta era una iglesia no solamente centrada en la palabra, una iglesia unida, una iglesia obediente a los mandatos del Señor. Número 4. Esta era una iglesia caracterizada por la oración. Lo dice la parte final del verso 42. Perseveraban, recuerden que esa es la palabra que se va a utilizar en todos esos términos. Perseveraban en la oración. Perseveraban, lo hacían todo el tiempo, estaban unidos, buscaban la forma de orar juntos. Mi hermano, la vida de la iglesia primitiva estaba caracterizada por la oración. Y recuerden que cada vez que hablamos de la oración, hablamos de dependencia a Dios. Mientras más usted ora, más depende de Dios. Mientras menos usted ora, significa que menos usted está dependiendo de Dios. Porque cuando yo no oro a Dios, el mensaje que le estoy diciendo es, hoy yo me cuido solo. Hoy yo me proveo solo, yo no te necesito hoy. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios cuando no oramos. Pero cuando oramos a Él, cuando vamos a Él en oración, le decimos todo lo contrario. Le estamos diciendo, Señor, hoy yo te necesito, como todos los días. Hoy yo necesito que tú cuides mi familia, hoy necesito que tú me proveas. Así que la oración siempre es dependencia. Esta iglesia primitiva sabía
que si iban a cumplir la misión del Señor, eran dependencia del Señor, lo necesitaban a Él. De hecho, si usted sigue leyendo, más adelante ellos empiezan a ser perseguidos. ¿Y sabes qué hacen? Se ponen a orar. A Pedro lo encarcelan. ¿Y sabes qué hace la iglesia? Se reúne. Mientras Pedro estaba preso, dice que la iglesia se reunió a orar. Una y otra vez la iglesia estaba junta orando, juntos dependiendo de Dios. Muévase 2000 años a hoy y piense por un momento, ¿cuánto estamos dependiendo de Dios como iglesia? ¿O estamos dependiendo de nuestros propios recursos? ¿Estamos dependiendo de nuestras propias ideas? Sí, queremos alcanzar a la comunidad. Queremos alcanzar a Ponce para Cristo. ¿Estamos dependiendo más de nuestras propias ideas, de nuestros propios recursos, de nuestras propias estrategias que de la oración? Yo puedo presentar y lo hemos hecho, Edgardo y yo, nos sentamos al inicio del año, siempre lo hacemos. Los últimos 2, 3 años es un desayuno en Dennis. Así se ha visto. Y nos sentamos con un papel y hablamos de planificar ideas, estrategias, fortalecer aquí y allá, cómo impactar esto, lo otro, ministerios. Pero saben que eso es un papel. Si nosotros no vamos a Dios en oración dependiendo de Él, ese papel no vale nada, escuche bien, nada. Se puede perder, se puede votar, no vale nada. Si no vamos a Dios dependiendo en oración. Todo empieza ahí. Tú y yo a veces lo hacemos al revés. Hacemos el papel y se lo presentamos a Dios. Dios bendice esto, amén. ¿Usted sabe lo que le está diciendo a Dios usted? Estos son mis planes, Señor, bendícelo. Firma aquí. Pon tu ponche de aprobación. Amén. Y después no nos enojamos porque Dios no nos contesta. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no vamos en dependencia del Señor? Tus planes, tu iglesia, mi vida tuya, dirígela tú. Mi iglesia tuya, dirígela tú. Señor, dame la sabiduría, Señor. Y guíame a yo hacer estos planes. Y guíame hacia donde tú me quieres conducir. Esta iglesia tenía una brújula muy clara. Ellos sabían hacia dónde estaban caminando porque era Dios, dependían de Dios en oración. Perseveraban en las oraciones. No era algo que ocurría una vez al año. Era algo constante entre ellos. Se reunían a orar. Practique el unirse a orar con sus hermanos. En los contextos de la iglesia local, pero practíquelo usted también, junto. Únase con un hermano a orar. Eso usted lo puede hacer hasta por teléfono. Hay manera de hacerlo. Bien, y por último, esa quinta característica es que esta era una iglesia caracterizada por la alabanza. Miren cómo termina el verso 47. Después que eso nos describe a esta iglesia unida, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta era una iglesia caracterizada por la alabanza, mi hermano, que nunca se nos olvide que la iglesia existe con el fin principal de glorificar a Dios, que estamos llamados a proclamar su nombre, a darle gloria a Él, fama a Él, que no importa tu nombre ni el mío, ni el nombre de la iglesia, que lo que importa es si le estamos dando gloria a Cristo. La iglesia existe para eso, para alabar, para reconocer. La alabanza es cuando tú reconoces los atributos de otra persona. La iglesia existe para eso. Lo dijo un autor, Ray Ortlund. Él dijo, mira, la iglesia debe ser la personificación viviente del evangelio. La iglesia es la que debe estar mostrando al mundo todo el tiempo lo que es el evangelio, glorificando a Cristo. Otro autor dijo, la iglesia lo que hace es esto. Coge y pone en alto, toma al Cordero, a Cristo, y lo levanta así, al mundo para que lo vea. Usted sabe que Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es columna, ¿usted recuerda ese pasaje? Columna y baluarte de la verdad. ¿Usted sabe lo que es una columna? Algo que sostiene alto, otra cosa. La iglesia es la columna que está poniendo en alto a Cristo para que todos vean a Cristo. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento la plaga de las serpientes que mordió a la gente y estaban siendo muertas? Y la forma de curar todo eso fue haciendo un asta, como una vara de una serpiente de bronce. Y todo el que miraba ahí iba a sanarse. Eso era incluso una imagen del Evangelio, de Cristo, de cuando vendría Cristo a morir en la cruz por nosotros, y todo el que ponga su mirada en Él iba a recibir sanidad de la herida mortal del pecado. Pero eso es lo que hace la iglesia, mi hermano. Alaba a Dios, lo pone en alto. Pregúntese, ¿está nuestra iglesia poniendo en alto a Cristo?
con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que no decimos también, con nuestro silencio, eso cuenta. ¿Está la iglesia poniendo en alto a Cristo para que esta comunidad lo vea, para que Ponce lo vea, para que el mundo entero? Porque recuerden que nuestro impacto es local y debe de ahí. Ustedes recuerdan a Jeff, me gustó algo que él dijo el pasado miércoles, él dijo, a la iglesia yo constantemente le estoy enseñando que nuestra misión es desde nuestro vecindario hasta las naciones. Porque ese es el llamado de Dios. Desde nuestro vecindario, desde nuestra comunidad local, nuestro pueblo, hasta las naciones. ¿Estamos poniendo a Cristo en alto? Miren, y cierro con esto. Hace poco tuve una oportunidad de tener un entrenamiento con un grupo de plantadores de iglesia. Y yo recuerdo que el pastor Xavier, que es el director del programa y de CEN Puerto Rico, él comenzó a hablar acerca de la importancia del testimonio de la iglesia en las comunidades. Y algo que él dijo, de todo lo que dijo ese día, era una reunión en una iglesia allá en Aguadilla, y de todo lo que él dijo ese día, hay algo que me marcó, se me quedó. Y él dijo, mira, piensen en esto. Si por alguna razón la iglesia tuviera que cerrar, la razón que sea, y se van de ahí, de donde están hoy, de la comunidad, del barrio, del pueblo donde están hoy, si esa iglesia desaparece, ya, se tienen que ir. Es más, porque se mudaron, pero ya nunca más va a estar ahí, en ese lugar. ¿Sus comunidades los extrañarían? Esta pregunta me voló la cabeza. Sus comunidades dirían, oye, ahí había una iglesia que ponía a Cristo en alto. Eso era un lugar donde adoraban a Dios. O simplemente no se darán cuenta de nuestra ausencia. Eso es duro. Porque nunca fuimos testimonio para ellos. Mi hermano, yo pienso, empezando aquí, porque ahí está Mercedita. Aquí. Si nosotros nos vamos, notarán nuestra ausencia. Y sigue extendiéndose. Si nos vamos de los barrios cercanos, alguien dirá, sí, oye, ¿qué pasó con esa iglesia? Era una iglesia que predicaba a Cristo. ¿Qué pasó con esa iglesia que nos amaba y nos servía? ¿Qué pasó con esa iglesia que siempre estaba poniendo a Cristo en alto? ¿Qué pasó con ellos? ¿La gente preguntará eso? ¿O la gente seguirá viviendo sus vidas simplemente diciendo, ahí había una iglesia? Porque nunca vimos su testimonio. Nunca escuchamos de lo que ellos enseñaban. Nunca escuchamos de la palabra. Hermanos, es un reto grande. Y oremos al Señor que nos ayude. No podemos hacerlo solo. Por eso esto comenzó en Hechos 1. Esa gente iba a recibir, los primeros discípulos iban a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Esa es la única forma que tú y yo como iglesia podemos ser testigos, podemos poner en alto a Cristo para que desde aquí hasta lo último de la tierra todos los perdidos lo vean. Eso es lo que queremos hacer, que el Señor nos ayude a mantenernos fieles al llamado como iglesia, mi hermano. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a ser una iglesia con estas características que están aquí. Centrada en la palabra, todo lo que hacemos y todo lo que decimos, todo lo que practicamos, que siempre lo filtremos por la palabra. Una iglesia que esté unida, mi hermano. Esfuércese, sacrifíquese intencionalmente. Porque cuesta, claro que cuesta. Yo quiero estar sentado en mi casa. Yo prefiero estar solo en algún contexto que tener que salir y montarme el carro o invitar a alguien a mi casa y que eso conlleva esto y lo otro. Claro que cuesta, mi hermano, pero de eso se trata la vida cristiana. El Evangelio incluye las puertas de las llaves de tu casa. Y todo lo demás, todo lo que yo tengo, es del Señor. Somos esa iglesia unida. Somos esa iglesia obediente. Estamos obedeciendo y que las cosas que estamos haciendo es porque sí, es que Dios nos mandó a esto. Pues estamos tan entretenidos. A veces la iglesia hace 1000 programas y 1000 cosas. Y cuando tú dices, ¿pero y para qué es esto? Yo conocí una iglesia hace como 5 o 6 años atrás que todos los años gastaban un presupuesto de miles de dólares. Una iglesia súper grande en Estados Unidos, haciendo una obra de teatro. Una vez al año. Y como lo hacían por cultura, todo el tiempo lo hacían, hasta que vino un pastor que le chocó esta realidad y dijo, ¿por qué estamos haciendo esto? No es que sea malo la obra de teatro, es que no estaba enfocada, esa obra de teatro particular, no estaba enfocada en la misión. Así que lo estaban haciendo y repitiendo todos los años. ¿Sabes por qué? Porque siempre lo hemos hecho así. Es porque ya es parte de nuestra cultura. Hermanos, ¿cuántos programas de las iglesias nuestras, y hablo en general, no tienen nada que ver con el Evangelio? Y lo seguimos haciendo. ¿Por qué?
No perdamos el tiempo, recursos en otra cosa. Seamos obedientes a lo que Dios ya ha mandado, a lo que verdaderamente importa. Estemos unidos, mi hermano. Te lo he dicho antes, coja sus batallas. No pelee, ese es su hermano el que está al lado. Usted tiene más cosas en común con su hermano que lo que puede diferir. Cristo lo está uniendo, eso ya es suficiente. Claro que van a haber diferencias, pero siempre llévala a Cristo. Tu hermano no es tu enemigo. Es su compañero de batalla en esta guerra. Estemos unidos. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Perseveremos también en la oración. Busquemos contextos para orar juntos. Eso empieza en tu vida privada, pero luego se va multiplicando. Y seamos esa iglesia que alaba al Señor, como era reconocida esa iglesia primitiva, que ponía a Cristo en alto, que toda la gente alrededor veía lo que se hacía en esta iglesia. ¿Sabes qué es nuestro deseo? Genuinamente, que cuando de allá afuera del mundo, incluyo Mercedita, pero todo Ponce y el que nos conozca, hablen de esta iglesia y digan, ¿sabes qué? Esa iglesia tiene esto, lo otro, aquello, lo otro. Pero predican a Cristo. Predican a Cristo. Es lo más importante. Toman a Cristo, la palabra del Señor, y la ponen en alto. Ese debe ser nuestro enfoque, mi hermano. Y ese verso 47 termina diciendo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ustedes notan eso? Mientras la iglesia vivía en obediencia a Cristo, haciendo las cosas según el diseño de Jesús, el Señor se encargaba de traer a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque ellos ya están allí, los perdidos, ya están. Cristo lo dijo, la mies es mucha, ya está la mies lista para ser recogida, falta los obreros. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a hacer una iglesia según el diseño de nuestro Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite estar juntos escuchándola. Te pedimos que nos ayude, Señor, a todos los días poder permanecer firmes en la misión, unidos en la misión. Que ninguno de nosotros sea como aquellos soldados que vimos ahorita de Guatemala, a los cuales se le preguntaba, ¿quién quiere irse hoy? Este es el momento. No, Señor, que todos nosotros estemos listos, preparados para la batalla, unidos y firmes en la misión tuya. Oh, Señor, no podemos hacerlo solos, fracasaríamos. Y perdónanos porque muchas veces lo hemos intentado solos y hemos fracasado. Debemos depender de tu Espíritu Santo, Señor, que nos da poder y nos permite ser tus testigos. Oh, Señor, ayúdanos que sea una iglesia, que seamos una iglesia que dependa de tu palabra para todo lo que somos, lo que hacemos, lo que practicamos, Señor. Que seamos una iglesia unida, Señor. Quita todas las barreras que estén impidiendo que nosotros podamos estar unidos hoy. Oh, Señor, te pedimos por nuestra iglesia local particularmente, Señor. Ayúdanos a estar unidos. Esa era tu oración. Padre, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Quita todo, Señor, aquellas cosas que sean invenciones nuestras para tratar de cumplir la misión. Queremos ser obedientes a lo que ya tú has revelado en tu palabra. Señor, ayúdanos a estar unidos en oración, dependiendo de ti. Y ayúdanos a ponerte en alto siempre. Que seamos una iglesia que alabe el nombre de Cristo. Y que el mundo entero conozca que esto es una iglesia donde se adora al Señor. Para gloria tuya, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos hoy. No podemos hacerlo solos. Que podamos mostrar tu evangelio. Que esta sea una iglesia, Señor, donde se cante el evangelio, se predique el evangelio, pero donde se viva el evangelio entre nosotros mismos como iglesia. Eso no podemos hacerlo solos, Señor. Y hoy te pedimos tu Espíritu Santo, tu poder en nosotros para que nos ayude. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.